Hola, buenos días chicos, bienvenidos al aula virtual de lenguaje y comunicación. Hoy día vamos a seguir trabajando con nuestro taller de escritura. También le damos la bienvenida a los alumnos que nos ven desde el canal de YouTube del colegio. Hoy dirige la clase Miss Caterina Echeverry, que les habla, y nos acompaña como siempre Miss Damarit Caravante. Hola chicos, buenos días. La clase anterior trabajamos diferentes puntos para poder comenzar a construir nuestro cuento. ¿Qué era lo que tenía que tener nuestro cuento? Estilos de narración, directo e indirecto, signos de puntuación, tenía que tener incluido el punto seguido y también la coma, y una secuencia narrativa que pudiera ser coherente en nuestro cuento. ¿Cuál era la secuencia narrativa? La situación inicial, el conflicto, nudo, quiebre, y el desarrollo y el desenlace. Para eso a ustedes se les envió varios cuadritos donde tenían que completar con información que les iba a servir para poder avanzar en la clase de hoy. El objetivo de aprendizaje, es que ustedes puedan aplicar flexiblemente y obviamente de manera creativa las habilidades de escritura, ¿ya? No copiar un cuento de internet, sino que ustedes lo puedan desarrollar y que vayan adquiriendo también en clase medios de expresión personal y obviamente cuando se enfrenten a estos nuevos géneros, que ustedes puedan investigar las características del género antes de escribir. Ahora vamos a trabajar el género narrativo, así que ustedes también tienen que investigar acerca de cómo se compone un cuento, cómo se desarrolla. Yo les entregué solamente algunas herramientas y ustedes tienen que buscar también más herramientas acerca de si se plantean una pregunta, qué tipo de personajes tiene un cuento. Todo eso ustedes también lo tienen que investigar. Y adecuando el texto a los propósitos de la escritura y a la situación. En este caso el tema es libre y el género es narrativo y tienen que desarrollar un cuento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener mi cuento? ¿Cuáles son las características y cómo lo tengo que escribir? Lo primero es que el cuento lo pueden escribir en Word como en su cuaderno, ¿ya? El tamaño de la letra, en caso de que lo escriban en Word, debe ser 12, número 12, ¿ya? Y la fuente tiene que ser Times New Roman. Y el interlineado, tiene que ser 1,15. Y el texto debe estar justificado. El título también debe ser escrito con los requisitos que mencioné anteriormente. Y también debes tener en cuenta que debes utilizar tamaño carta u la hoja de cuaderno, ¿ya? La extensión mínima para el cuento será de una hoja tamaño carta o una hoja del tamaño de su cuaderno. Y máximo 2 hojas, ¿ya? Tiene que ser un cuento breve, pero bien organizado. Si trabajas en tu cuaderno, debes escribir con lápiz pasta azul o negro y tiene que ser con letra clara, ¿ya? Recuerden que es un taller y es un trabajo que deben entregar. Si ustedes deciden agregar un dibujo a su cuento, este no cuenta como parte de la extensión, ¿ya? Ya sea en el formato Word o en el cuaderno. Si ustedes quieren agregar un dibujo en la parte del medio de la hoja, eso no se cuenta como extensión, ¿ya? Miss, Dígame. ¿a qué se refiere con el texto justificativo? El texto justificado es una herramienta que tiene Word. Ya se los voy a mostrar cuando les vuelva a mostrar el cuadrito. ¿Y qué es lo que debemos recordar entonces? Que recordar que los cuadros fueron enviados la clase anterior, ¿ya? Y esos mismos cuadros les van a servir para desarrollar este taller. Disponen de 50 minutos efectivos para desarrollar el taller y el cuento se termina la próxima clase. Eso es toda la información que tienen que tener de parte de la docente y el resto tienen que investigarlo ustedes, ¿ya? Ahora vamos a repasar los cuadros que vimos la clase anterior y que tenían que tenerlos completos para hoy día. Tenían que trabajar estos cuentos, ¿ya? Primero, planificar. Estás listo para escribir tu cuento y para eso debes seguir los pasos de escritura que te presentamos a continuación. ¿Cómo organizar, cierto, la lectura y la escritura? ¿A qué lectores está dirigido mi cuento? ¿Y qué efecto quieres lograr con él? El tema, ¿cierto? ¿A qué lectores? Infantil, adultos, mujeres, hombres, niños, comunidad educativa, lo que ustedes quieran, y el tema es libre. ¿A quién ustedes van a dirigir su cuento? ¿De qué va a tratar su cuento? ¿Qué historias imaginas?
Ya aquí tenían que completar, obviamente, de qué es lo que ustedes quieren que sea su cuento, cuáles son las historias que imaginan dentro de él, y tenían que plantearlo en una lluvia de ideas. Las características de sus personajes, ya los que van a protagonizar la historia, cómo se van a vestir, cómo van a hablar, qué van a hacer, cuál es su profesión, si son niños, adultos, etc. Determinar el tipo de narrador, eso era la parte que también tenían que investigar, que si narra dentro o fuera de la historia y cuál es el grado de conocimiento que tiene la historia que relata, ¿ya? Describir el ambiente en el que se desarrollarán las acciones de los personajes. Ustedes tenían aquí que describir cuál era el tipo de ambiente. Organizar las acciones, que esto era la secuencia narrativa, ¿ya? Y también les dejé una página del texto del estudiante donde se podían apoyar. ¿Cuál es la situación inicial de su cuento? ¿Cómo parte este cuento? ¿Cuál es el conflicto, el nudo, el quiebre que se produce para que comience el desarrollo? ¿Y cuál es el desenlace de su cuento? Y también escribir un título tentativo, no tenía que ser efectivamente el final, pero sí tenían que más o menos, de acuerdo a las ideas que sacaron, ¿cierto?, en el cuadro anterior, escribir más o menos un título al que a ustedes les gustaría que fuera el título de su cuento. También lo podían modificar en la parte donde ya comenzamos a editar. Entonces, página 58 están los estilos narrativos, que es el estilo que ustedes tienen que tener para sus cuentos, el estilo que debe tener, lo deben escoger. Y en la página 59 está adaptado a los cuadros que trabajaron para poder resumir de qué se va a tratar su cuento, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar en la página 60 y vamos a trabajar con este cuadro. Se los voy a mostrar ahora. Entonces, en la clase de hoy van a trabajar escribiendo su cuento. Los vamos a agrupar en grupos, valga la redundancia, y al azar, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a trabajar hoy día es trabajo colaborativo. Van a ir conversando en los grupos, ¿sabes qué? Mi cuento se trata de esto, los personajes son así, y alguien también les va a decir, oye, pero ¿sabes que este tipo de personajes no van en el cuento? Entonces, ustedes se van a ir ayudando con el contenido que pasamos en la clase anterior y lo que puedan eventualmente también investigar ahora. Y van a ir desarrollando su cuento. A medida que lo vayan avanzando y que ya vayan terminando el borrador, porque hoy día vamos a trabajar solamente con el borrador, van a evaluar su cuento, ¿ya? Y aquí tenemos un cuadrito que también está en su texto en la página 60, que dice, yo evalúo mi cuento. ¿Cuáles son los propósitos y características del género y cuál es la claridad y las herramientas de la lengua? Entonces tenemos los niveles logrado, medianamente logrado y por lograr. Cuando ustedes marquen por lograr es que algo tienen que mejorar en este cuento. Lo mismo en medianamente logrado, ¿ya? Los puntos a revisar en su cuento cuando ustedes tengan el borrador son los siguientes. El cuento cumple con la estructura de la situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace. Si mi cuento cumple con esto, entonces yo voy a marcar logrado. Si a mi cuento le falta la parte del conflicto o está medianamente desarrollado, yo marco medianamente logrado. Y si no está, o por ejemplo no está el desenlace, yo lo marco por lograr y obviamente voy a revisar mi borrador y voy a corregirlo, ¿ya? La idea es que ustedes mismos evalúen su cuento y ustedes mismos se den cuenta si les falta algo o si les sobra algo, si tienen que cambiar o si tienen que mejorar, ¿ya? El segundo punto es, el cuento presenta los elementos básicos de una narración, si tiene personajes, si tiene narrador, si tiene tiempo y si tiene ambiente. Las acciones del cuento están relacionadas lógicamente entre sí, ¿ya? Si, por ejemplo, partimos con que la persona era adulta y después narramos un trozo de que la persona o el personaje es niño y no hicimos esa observación dentro de nuestro cuento, entonces las acciones no están relacionadas lógicamente. Toda la información del cuento es relevante para el desarrollo de la historia. No tiene ni de más ni tiene de menos, ¿ya? El cuento se relaciona con el tema de la unidad, eso es lo único que no vamos a desarrollar porque quedamos de acuerdo en que el tema era libre porque no estamos trabajando con unidades sino con objetivos. Y en la claridad de las herramientas se presentan las ideas de forma clara y organizada, se emplean adecuadamente los estilos narrativos y los tiempos, ahí tampoco, solamente hasta los tiempos narrativos, tiempos verbales no los vimos.
porque no están dentro de la priorización curricular. Y se emplea adecuadamente, obviamente, la ortografía literal, la acentual y puntual, que fue también lo que vimos, ¿ya? Y su compañera me había preguntado qué era justificar un texto. El justificado del texto está aquí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos poner nuestro texto al medio, ¿cierto? Hacia el rincón, y justificar es esto, que todo mi texto me quede cuadrado, ¿ya? Que cuadre todo el texto. Y el que está al lado del interlineado, es el que me sirve para justificar mi texto, ¿ya? Permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Y eso es lo que se pide como requisito para cuando ustedes ya editen propiamente tal su trabajo, su taller, que va a ser en la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar con la página 61, pero ustedes también lo pueden revisar para que sepan qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a separar en grupos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Saben trabajar el interlineado, el número de fuente, todo eso en Word? Parece que sí. ¿Hay alguna duda, chicos, sobre cómo deben realizar la actividad? ¿Hay algo que no quede claro, algo que no sepan manejar del Word, si es que lo van a hacer en computador? Recuerden que tienen que escribir, si trabajan en cuaderno, con letra clara, con lápiz negro o azul, ¿ya? La próxima clase se entrega, ¿ya? No me envíen, porque ayer me llegó un trabajo y la clase anterior explicamos que vamos a trabajar esto en el aula virtual, ¿ya? Solamente vamos a trabajar en aula virtual. Lo único que tenían que avanzar ustedes era el cuadro que se envió en la clase anterior, nada más. El resto todo lo trabajamos dentro del aula, y la próxima clase, 10 minutos antes de terminar, me lo van a comenzar a enviar por correo, ¿ya? El próximo martes.